Hemos estado preguntando a Dios muchas cosas y yo creo y espero que usted tenga deseos de prosperar. ¿Sabe qué es prosperar? ¿Qué es? Avanzar, enriquecerse, vivir mejor, tener paz. La necesidad no nos deja tener paz. ¿Sí sabe de qué hablo o nada más yo soy el que sabe qué es eso? Dios nos ha pasado por momentos duros. Dios nos ha pasado por momentos complicados. Y sabe, yo le he estado pidiendo a Dios dirección. Y esta semana Dios me dio una palabra interesante. Por eso quiero que usted apunte. Si no trae, ahí Matsi le va a dar un lápiz. Y si no, apúntelo en el celular. Pero yo necesito que apunte porque yo le dije que nos íbamos a meter más profundo. Y no nos vamos a meter tan profundo porque necesitamos muchas horas. Entonces, yo quiero compartirles algo y yo sé que si usted lo cree y camina con nosotros como iglesia, usted va a ser prosperado, ¿ok? La prosperidad no se trata de dinero. La gente mal llama a esos ministerios de la prosperidad. La prosperidad es Jesús. Jesús hace prosperar todo. Lo que Jesús toca lo prospera, lo que Jesús toca lo sana, lo que Jesús toca lo bendice, lo que Jesús toca lo multiplica. Entonces nosotros no hablamos de un evangelio de la prosperidad, pero entiendo que el evangelio prospera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces yo quiero que las niñas también aprendan esto. ¿Por qué? Porque las niñas, yo quiero niñas, bueno, sí son puras niñas, ahora no vino el niño, que nos empujen a los papás a estar orando por lo que les voy a compartir. Esta enseñanza yo le llamé el tiempo de construir sin ver, ¿ok? ¿Me escucha? No se distraiga. El tiempo de construir sin ver, para ver la gloria. Nosotros, ¿sabe? Tenemos que acostumbrarnos a sentir la presencia de Dios o sentir cuando la presencia de Dios no está. Le voy a enseñar algo. ¿Usted sabe qué es lo profético? ¿Ha escuchado esa palabra? Profecía y todo eso. Bueno, quiero explicarle para que vayamos en un mismo canal, en un mismo tiempo. Nosotros hemos hablado mucho tiempo con estas palabras, profético, destino profético, pero queremos que usted se empiece a empapar de estos términos para que me entienda a lo que me refiero. Profético significa, es todo aquello que manifiesta el corazón, la voz y la voluntad de Dios. ¿Ok? Cuando le diga yo, es un destino profético, usted va a entender que me refiero a lo que Dios quiere. No se trata de mí, se trata de lo que Dios siente, su voz y lo que desea para nosotros. El corazón, la voz y la voluntad de Dios. Pero esto es muy importante, escuche. Lo profético significa que viene en el tiempo presente, pero revela un tiempo futuro. ¿Vamos bien? Es decir, que lo profético va a manifestar lo que es Dios en su voz, en su corazón y en su voluntad. Pero el tiempo es muy importante porque la palabra profética se refiere a un tiempo presente, revelando lo que viene más adelante, en el futuro. Eso es lo profético. Ustedes tienen que aprender muy bien eso, ¿ok? Entonces, primero quiero empezar con eso. Los elementos de un mover profético o de profecía tiene que ver con revelar lo que Dios está diciendo el día de hoy. Jesús le dijo a Pedro, tú eres la roca. Le estaba dando una palabra que venía, pero se le estaba diciendo ¿cuándo? En el presente. Jesús le estaba hablando de su identidad espiritual. ¿Ok? Lo profético tiene que ver con eso. Entender que lo que Dios me dice hoy está anunciando o alumbrando lo que viene en el futuro, pero ya está en el cielo pensando en nosotros. Entonces, otra cosa es que interpreta lo que sucede espiritualmente. Por eso hace un momento les comenté que nosotros tenemos que discernir en lo profético en dónde estamos parados.
Usted va a una casa y usted siente, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero es muy importante saber. Un día llegamos a una casa, nos invitó a un matrimonio y lo primero que yo escuché, olí, eran problemas. Y llegué, ¿y qué dije, Matsi? Llegué y dije, órale, esta casa huele a amor, un poco irónico, porque lo que olí era algo espiritual, había problemas. Entonces ya se empezaron, sí, pastor, sí, vente. Y ya después nos dijeron, ¿saben qué? Estamos pasando esto, estamos pasando el otro. Bueno, discernimos el ambiente por el espíritu. Eso es también un entendimiento invisible. Un entendimiento invisible de lo que sucede en nuestra atmósfera. Eso también es profético. También lo profético activa lo que aún no ha sucedido. ¿Sí está aquí? No solo lo anuncia, lo genera por medio, escuche, de lo que usted habla. Lo profético se anuncia con lo que usted habla, con lo que usted hace y con su obediencia. Escuche, una persona que es obediente, no es fácil que se muera. Una persona que es obediente vive muchos años. Digo, todos tenemos un destino y un tiempo marcado en la eternidad para partir de esta tierra. Pero esto es muy importante, porque, por ejemplo, Elías con su voz dijo, no lloverá. ¿Y sabe qué pasó? No llovió por muchos años. La pregunta es, ¿usted tiene una palabra profética individual sobre su cabeza, sobre su familia? ¿Qué palabras son las que usted está hablando en su casa? ¿Sabe? Si usted es una familia que dice, es que estamos muy mal, no nos ha ido bien, somos pesimistas, ¿y cómo estás? Bueno, pues ahí pasándole. Y a veces inventando, no, pues sí estoy que me lleva, que me regresa y que me vuelve a llevar. ¿Sabe? Usted está trayendo tragedia a su casa. Ahora no estoy diciendo que exagere o que mienta, estoy diciendo que no hable lo que no es. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, echándole ganas. Y el trabajo, pues ahí va, pero estoy echándole ganas. ¿Sí me explico? Porque lo que hablamos tiene que ver con lo profético. Le apuesto una cosa, usted diga, empieza a decir cosas malas, diga, ay, me lleva el tren y va a ver lo que le va a pasar en un rato. Tú y yo no la vamos a armar, nos vamos a separar. Ahí está la palabra profética sobre usted. ¿Sí me escucha? No es que tú nunca entiendes, pum, ahí está la palabra profética. Es que tú nunca vas a cambiar, ahí está la palabra profética. Es que ellos no tienen remedio, pum, ahí está la palabra profética. Entonces, lo que trato de compartirles es esto. Lo profético conecta el cielo con la tierra. Lo que usted hable, el cielo lo escucha. Dice la palabra que lo que tú ataras y lo que tú desataras en la tierra sucederá en el cielo. Ese es el poder de nuestra boca cuando entendemos que somos y tenemos un propósito eterno. Ahora escuche esto. Lo profético, escuche, no es un discurso, es puerta espiritual para que el cielo contagie nuestro mundo. ¿Sí? Háblele a su vida, háblele a su familia. Por eso decía Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. Posiblemente Josué no estaba de acuerdo con muchas cosas que sucedían con sus primos, con su casa, con su esposa, no sé. Pero él sí dijo, yo y mi casa vamos ¿a qué? A servir al Señor. Lo que tú hables es profético. Bueno, de eso se trata. Lo profético. Romanos 14, 4, 17. Ahí sí, hermanita, por favor. Y ahí nos vamos. Fíjese, llama a las cosas que no son como si fueran. Ahí dice, como está ¿qué? Escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios.
a quien creyó, el cual da vida a los muertos, fíjese. ¿Y qué más? Y llama las cosas que no son como si fueran. Su boca hace lo mismo. Eso es lo profético. Dios llama lo que no es como si ya existiera. Por eso la gente dice que estamos locos. ¿Allá que vas a la iglesia? A llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Tiene algo usted que pedirle a Dios? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues usted viene a la iglesia a llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo profético es hablar desde un punto de vista de Dios, no de lo que tengo. A ver, ¿quién me repite eso? Yo sé que ya tenemos sueño todos, pero dígame, ¿qué acabo de decir? Tenemos que hablar del punto de vista de Dios, no de lo que tenemos. Hablar de lo que tenemos, ¿sabe cómo se llama? Se llama lógica. Y la lógica y Dios no se llevan. A ver, repita eso conmigo. La lógica y Dios no se llevan. Amós 3:7, porfis. Escucha esto. Y esto ya vamos a ir entrando a la enseñanza, ¿ok? Porque no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele sus secretos. ¿A quién? A sus siervos. Escuche esto. No hará nada Jehová, el Señor. Le voy a decir esto y ya esto estamos empezando a entrar. Dios no va a hacer nada que no le enseñe primero a usted y que se lo revele. Eso es muy interesante. Dios no hace nada, ¿sabe? Dios no va a hacer nada que no hagamos. ¿Usted qué quiere? ¿Qué sueña en la vida? Esa es la pregunta. ¿Qué deseamos en la vida? Esto es muy importante que lo entendamos. Porque no hará nada Jehová el Señor que primero no se los muestre. Dios te tiene que mostrar algo para que Él pueda hacerlo. Segunda de Pedro 1:19, que dice, tenemos también la palabra, ¿qué? Profética. Más segura. ¿Sabe? Dios no se equivoca. ¿Sí me escucha? Tenemos un eslogan en la iglesia. ¿Sabe cuál es el eslogan? Somos lo que México ha esperado. Esa es una frase bonita para la iglesia. ¿Le digo qué es? Una palabra profética más segura. Ahora, eso no va a suceder si no nos levantamos a hacerlo. Apocalipsis 19:10 dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de... ¿Hasta abajo? El espíritu de Jehová es el espíritu de la profecía. ¿Qué le parece? Y aquí es donde empieza nuestra enseñanza. Por eso me interesa mucho que ustedes entiendan esas palabras, profético, profecía, destino y todo eso, porque lo vamos a entender. La palabra en esta semana que Dios me dio es la palabra Z-I-F. Sif. ¿Cómo? Z-I-F. Y Primera de Reyes 6:1 habla de esto. Lo voy a tratar de ir muy rápido. Por favor, si no me explico, por favor díganme, ¿ok? Y si no, lo acabamos la próxima semana. En el año 80, en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes, que en el mes segundo comenzó él, ¿a qué? A edificar la casa de Jehová. Ok, la palabra Z-I-F significa resplandor, brillo. Cuando un árbol da muchas flores, eso también es Sif. Es el segundo mes hebreo, equivalente al mes de abril y al mes de mayo. También representa una transición, es una transición o una obediencia ciega. ¿Usted sabe qué es una obediencia ciega? Una obediencia sin cuestionar.
Pero ¿cómo es eso si es que Dios nos dice que tenemos un culto racional? Bueno, un culto racional es que lo que hacemos lo hacemos consciente, sabiendo que lo que hacemos lo hacemos con un propósito. Pero la obediencia no se cuestiona. Le voy a poner un ejemplo que todos acabamos de ver. Cuando estábamos por pasar aquí en el bailecito, le dije a una persona, no voy a decir a quién, Nori, pero lo voy a decir. Le dije a Nori, mi amor, quita ese cable porque alguien se va a tropezar. Y un segundo antes, una persona que no voy a decir quién es, ¿verdad, Nori? Me dijo, no va a pasar nada. Y al siguiente segundo, ¿qué pasó? Otra persona que no voy a decir quién se tropezó. Bueno, les conté eso para que despertara. Escuche esto. La obediencia ciega se te dice, pero es que eso no es una obediencia ciega, y en Dios necesitamos una obediencia ciega. Y sabe, tratamos todo de tratar de entenderlo, y no se puede entender las cosas de Dios. No todo lo podemos entender. Por eso yo le digo que estaremos en el cielo, ¿verdad? ¿Quién estará conmigo en el cielo? ¿Ustedes no? Dice Nora, ¿ustedes no? Bueno, y vamos a seguir todos los días aprendiendo del Señor, porque el Señor, su conocimiento y su sabiduría y todo lo que tiene que enseñarnos es infinitamente eterno. Esa palabra Z y F significa o representa cuando sabes que una semilla tiene obediencia. Una semilla está programada, fíjese, en lo natural, está programada para ponerla bajo la tierra y va a dar fruto. Está programada, la naturaleza está programada para que cuando la pongas en el lugar correcto, va a cumplir su función correcta. Eso también es Z y F. Z y F es un código, escuché, profético, de quienes construyen cuando no ven nada, solo promesas. ¿Se entiende? Sí. El SIF es un código profético de una obediencia ciega, de hacer cosas aunque no veas nada. ¿Qué parte hasta aquí no le hemos entendido? ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, Primera de Reyes 6:1. Dice, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes ¿qué? En el mes segundo comenzó ¿a qué? A edificar casa a Jehová. Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabes? Estos dos versículos tienen mucha sincronía. Uno, significa que Salomón edificó algo que después vendría algo más poderoso. Primera de Reyes 6:1 dice, Salomón comenzó a edificar aún sin ver la gloria. Después Isaías 60 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Esto está anunciando que va a nacer algo sobre ti. Escucha esto. Las cosas que Dios quiere para cada uno de nosotros no van a resplandecer para que tú te levantes a hacer algo. Lo que normalmente nosotros esperamos de Dios es que Dios nos diga, a veces por 40, 50, 60 años esperando, y Dios simplemente no dijo nada. Más bien, lo que Dios dice, levántate para que mi gloria venga sobre ti. ¿Ya vio este juego de palabras? Es decir, Salomón construyó un templo sin ver algo que iba a venir sobre el templo.
Es lo mismo que cuando un papá y una mamá preparan una cuna, un cuarto, para cuando venga un bebé. Otro, sí, levantarse en fe. ¿Quién necesita hacer algo próximamente en su vida? ¿Quién desea hacer algo? ¿Sabe? El problema es que si no deseamos nada, nada nuevo llega en nuestra vida. Y nosotros queremos desear como congregación un lugar para empezar con lo que ya tenemos programado de ya hace mucho tiempo, antes de la pandemia. Sí, el mes donde se construye en obediencia profética, no en visibilidad emocional. De nada sirva que yo les diga, vamos, sí se puede, coopere, sí se puede, vamos, Pepe Toño. ¿Usted cree que sirva de algo? No, va a decir, pues qué bueno, el pastor nos echa porras, pero eso para Dios no sirve. Para Dios sirve que caminemos, que demos pasos, aunque no veamos absolutamente nada, no hay nada. La lógica con Dios, ¿qué dijimos al principio? No se llevan. Pues qué sencillo es hacer cosas cuando tienes dinero, pero a Dios le gusta que hagamos cosas cuando no tenemos dinero. Y eso no es muy normal, eso no viene con la lógica. Con Dios viene que tengamos una fe y una obediencia ciega. ¿Por qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para empezar? A ver, dígame. ¿Tienes sueños? O sea, no de... Ahorita yo veo que todos tienen un montón de sueños después de la trabajada que nos echamos. Pero ¿tiene sueños en lo próximo, en lo que viene para su vida? No desea... Vámonos muy superficial. ¿Usted no desea un auto nuevo? ¿No desea que Dios le bendiga? ¿No desea que Dios le prospere? Que tenga mucho para dar, para compartir, para decirle a la iglesia, aquí está. ¿Sí lo desea o no? Sí. ¿Desea hacer crecer su negocio? ¿Desea irse de vacaciones? ¿Qué desea? Todo eso, ¿verdad? Bueno, pues todo eso viene con la riqueza. Hoy nos predican y la gente le mueve mucho que digamos que la pobreza es bonita. No es cierto, la pobreza no es bonita. ¿A cuántos les gusta la pobreza? ¿A cuántos no les gusta necesitar ir al médico y no poder ir? ¿A cuántos les gusta querer viajar y no poder hacerlo? ¿A cuántos les gusta? Y no estoy hablando de que busquemos a Dios por dinero. Estoy diciendo que a Dios le gusta que hagamos cosas sin dinero, creyéndole a Dios. Este mes es donde se construya, no este mes, sino el mes que le estoy enseñando, el ZIF, que se construya en obediencia, no en visibilidad ni en emociones. Isaías dice, levántate y resplandece. ¿Sabes? Si tú no te levantas a trabajar, ¿vas a tener dinero? ¿Qué tienes que hacer? Levántate y ponte a brillar, ponte a trabajar, ponte a planear. Yo cuando estaba preparando esto me ponía a llorar, porque yo he visto cosas en el futuro y yo pensé que estaba loco, pero cuando entendí esta palabra dije, Dios, gracias por hacerme entender sin haberlo entendido. Y esto que estamos haciendo, familia, planeando, no saben cómo va a pegar. Le vamos a dar un golpe a la vida. ¡Pah! Porque hacemos cosas sin entender y hacemos cosas sin ver. Y esto es de Dios. Sí, representa, escuche, levantar las manos en un lugar seco, en un lugar con necesidad, con dolor, y decirle a Dios, Dios, susténtame, súpleme, ayúdame, te necesito. Eso es el sí. Buscar a Dios, levantar las manos cuando no se puede, soñar cuando el mundo dice que no se debe. Nuestro país, ¿sabe qué? Está viviendo algo terrible y lo que viene, Dios no lo quiera, pero es complicado con lo que planea esta gente. Tenemos que empezar a caminar por fe antes de que venga lo complicado. Escúchenme, apuntemos algo grande, apuntemos más allá. Dice una canción, cuando levanto mis manos. ¿Lo has escuchado? Otra canción dice, alaba. Pero hay cuando dice, cuando estés en la tristeza, cuando estés llorando, simplemente alaba. Eso es el SIF. El SIF es una construcción de lo natural activando lo espiritual.
Por ejemplo, Salomón obedeció en lo visible. Salomón ya tenía piedras, ya tenía madera, ya tenía joyas, diamantes, ya tenía los planos que David le había dejado. Isaías revela el resultado invisible. Escuche, la gloria de Jehová vendrá sobre ti. Cuando nosotros nos activamos para hacer algo, la gloria de Jehová viene sobre nosotros. El que construye, edifica, cuando no hay gloria, provoca la gloria de otros. ¿Sabe? Usted no sabe lo que está haciendo al poner una ofrenda a Dios. Usted cree que nada más está dando cooperacha en una ofrenda, y usted debe creer que la ofrenda no es una cooperacha, es construir, escuche, en la gloria de Dios, que usted cree que no se ve, pero para Dios Él lo ve. El sí, escuche, es la respuesta al mandato de Isaías. Levántate y entonces vas a brillar. Pero bueno, esta enseñanza apenas está empezando, así que déjame decirte que cuando te levantas en obediencia, aunque no veas nada, aunque no veas gloria, aunque no veas el cielo, aunque no veas la gente respetándote, las cosas se están moviendo en Dios. Las cosas se están moviendo en Dios. Construyes en tierra, pero provocas una manifestación en el cielo. Una ofrenda es parte de eso. Una ayuda es parte de eso. ¿Sabe para dónde voy, verdad? ¿Con esta enseñanza o todavía no? La construcción en lo natural, escucha, activa lo espiritual. El Sif en la vida de David y Salomón. Aquí hay dos cosas que pasaron. Sif para David fue un tiempo de altar en la soledad. Normalmente cuando no tenemos mucho ingreso o estamos pasándola mal económicamente, normalmente pues no tenemos amigos o tantos amigos. ¿Por qué? Pues porque no hay cenas sociales, porque no hay invitaciones, porque no hay muchas cosas. Entonces normalmente en una situación de necesidad estamos aislados. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Pero cuando hay lana, cuando hay abundancia, ¿usted qué hace? Vamos a los tacos, yo pago, ¿sí o no? Cuando hay lana, ¿qué más hace usted? Vénganse a la casa. Te invito al cine, ¿sí o no? ¿Sí saben de qué estoy hablando? No saben de qué estoy hablando. Cuando hay lana, ¿qué más hace? A ver, díganme. Vénganse a la casa, vamos a comer, yo invito a la comida. Pero cuando no hay, ¿qué dice? Que ni vengan. Hoy no voy a poder ir, ¿qué te crees? Primera de Crónicas 28:3, por favor. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa en mi nombre, porque eres hombre de guerra y ya has derramado mucha sangre. Este es Dios hablando a David. David dijo, yo voy a construir. Entonces él preparó todo, pero Dios le dijo, tú no vas a construirlo porque te has echado a muchos. ¿Ok? Entonces David tuvo una visión, dijo, yo voy a construir el templo. Entonces no pudo ejecutarlo. Pero lo que sí hizo es preparar las cosas para que alguien más lo construyera. El papá planeó, juntó, y quien lo vio, ¿sabe quién fue? Salomón. David, usted sabe que ya no vio el templo construido. Cuando Salomón construyó el templo, aproximadamente David ya tenía 4 años de haber muerto. ¿Se imagina? Todo el trabajo de un hombre conquistando, trabajando, planeando, ya no pudo verlo, lo cosechó su hijo. Todo lo que hagamos, escuchen, nosotros lo van a cosechar la siguiente generación. Para ustedes, y para sus hijos, y para los hijos de tu hijita, mijo, y para su hijito, y los hijitos de sus hijitos. Y así nos vamos a ir. ¿Qué pasó? Que aunque David no vivió para ver un templo construido, sembró todo para poder levantar ese templo que hubo y que ha sido simbólico por generaciones. No lo vamos a leer todo porque va a ser mucho, pero es Primera de Crónicas 22:5, dice que ahí reúne materiales. En Crónicas 28:11-19 dice que diseñó los planes según Dios le había mostrado. Primera de Crónicas 29:5 dice que dejó oro, plata, escuchen, no se distraigan, oro, plata y tesoros sagrados los dejó en el templo. ¿Se imaginan? Primera de Reyes 2:2-4, David dejó instrucciones espirituales a Salomón.
Y ese sí lo vamos a leer. Primera de Crónicas 22:5, por favor, hermanita. Mire lo que dice. Y dijo David a Salomón, mi hijo, dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho. ¿Y qué? Estaba bien, morrito. Salomón, mi hijo, es muchacho y de tierna edad. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencias. ¿Se acuerda de nuestro rollo de los baños? ¿Qué hemos dicho? A ver, diga. Ya se metió. Dijimos baños de lujo. Ya Dios nos dio la visión. Ahora digo, si así está el baño, ¿cómo tiene que estar el altar? ¿Me explico? Otra vez. Y dijo David, Salomón, mi hijo es muchacho y tierno, y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo ¿qué? Imagínense, uno prepara y otro cosecha. ¿Qué quiere que coseche la siguiente generación? David puso todo. David vivió su propio, sí, puso primero a Dios sin ver lo que vendría. ¿Y qué hizo Salomón? Construyó en obediencia. ¿Vamos bien? ¿Ya se durmió? ¿Está aburriendo? ¿Vamos bien? Ok, Salomón lo que hizo, Primera de Reyes 6:1, por favor. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes, comenzó él ¿a qué? A edificar la casa. Mire, construyó cuando no había nube. En ese tiempo, escuche, la presencia de Dios se veía. ¿Cómo se veía? La Biblia nos enseña que había una nube espesa que de repente se aparecía y bajaba. ¿Saben cómo se llama eso? Esa, la Shekinah. Bajaba una nube así como el cerro de aquí, en los Alpes que tenemos aquí. Cuando hace frío, ¿qué hace? Bajan las nubes. Así se llenaba el lugar de la gloria de Dios. Otros veían fuego descender como Elías. Esa era la manifestación de Dios. Salomón nomás obedeció. No había nada, pero dijo, tengo que obedecer con una obediencia ciega. Él construyó por una obediencia, no por emoción. Él tenía instrucciones. Salomón, escuche esto. Salomón no veía gloria. No había manifestación visible de la presencia de Dios. Yo quiero preguntarle, ¿usted ve gloria en su vida en estos últimos momentos? Así como díjole, la gloria sale de mí. ¿Sí le ha pasado? No. Yo digo una cosa, tenemos que seguir caminando porque la gloria la provocamos cuando obedecemos. No veo gloria, entonces cuando vea gloria me voy a mover. Pues no sucede así. Primero te mueves y después viene la gloria. Es, por ejemplo, ¿tú crees que primero tienes que ver a Dios para levantar las manos en una alabanza? No, ¿qué sucede? ¿Qué tienes que hacer primero? Primero levantamos las manos y luego sentimos su presencia. Representa esos momentos donde Dios aún no ha mostrado nada. ¿Usted sabe de qué estoy hablando? Pero nada. Pero tú sabes que Dios está haciendo algo. Salomón tampoco veía fuego, y el fuego representa la aprobación divina, como Elías. Esto representa actuar sin confirmación.
A ver, le pregunto, ¿cómo usted sabe, pastor, que los podcasts le agradan a Dios? Pues no lo sé. Nomás lo sé. ¿Sí me escucha? ¿Cómo crees que, a ver, te van a hacer esa pregunta, ¿cómo crees que le agradas a Dios por ir a la iglesia cada 8 días? No lo sabes, ¿por qué? Pero lo sabes. No venimos a la iglesia por emociones, lo hacemos porque creemos que algo va a suceder. ¿Sabes? Salomón no veía nada, no veía fruto. No había resultados, no había crecimiento, no había prosperidad o validación visible. ¿Qué significa eso? Sembrar cuando aún la tierra parece seca, obedeciendo por un diseño, por un propósito, no por un resultado. Muchas veces vemos que no pasa nada, pero tú y yo seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando, seguimos orando. ¿Y sabe qué va a pasar? Dios va a responder. Salomón, escuche, solo obedecía los planes que alguien nos dejó, los planes que alguien le puso. Esto significa que cuando tú actúas, escucha, por instrucción divina. ¿Qué es la instrucción divina? Lo que se predica. Dios responde no por una motivación de vamos, Pepe Toño, vamos, tú puedes. Eso no funciona. Pero cuando se predica algo y tú lo practicas, tú prosperas. Es decir, obedecer cuando no hay fuego, construir cuando no hay gloria, sembrar cuando no hay fruto y seguir planos celestiales cuando no ves nada, eso es de locos. Pero es el nivel donde se edifica lo que Dios está diseñando para cada uno de nosotros. Eso es el Sif. Ahora David vivió otro Sif. El Sif de Salomón fue siendo rey. Riqueza, abundancia, planos, tenía todo Salomón. Pero quien le preparó todo, el papá. Pero el Sif de David no fue el mismo de Salomón. A Salomón no le costó nada, solo obedecer a ciegas. Escuche, a David le costó todo. Primera de Samuel 23:14, hermanita. 14 y 15. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. ¿Y qué? Y habitaba en un monte en el desierto llamado, ¿ya vio? No solamente era el mes donde construyó el templo Salomón, sino había un lugar llamado, sí. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de... Ahora mire, a muchos de nosotros, como hombres adultos o mujeres adultas, nos ha tocado vivir en el desierto. Y no es un problema. ¿Se acuerda que hablamos cuando a José lo pusieron en el hoyo? ¿Se acuerda qué significaba el hoyo? Transición. ¿Sí se acuerdan de los que vinieron? El pozo fue la transición, el lugar más bajo fue la transición de José a su destino profético. A David, el desierto, lo llevó ¿a dónde? A su destino profético. Pero ahí David escribe el Salmo 54, donde dice: oh Dios, sálvame, hombres violentos buscan mi vida. O sea, no era Saúl buscando, oigan, ¿no han visto a David? Saúl había mandado a su ejército a buscar a un hombre y David estaba escondido. Esos eran esos momentos donde David escribió ese salmo, decía: oh Dios, sálvame, hombres violentos. ¿Saben a quién había mandado Saúl? A asesinos, cazarrecompensas a matar a David. Sí, fue el lugar. En ese desierto traicionaron a David. Los pobladores de esa zona le dijeron: Saúl, ahí anda David, al que andas buscando. En ese lugar perseguían a David día y noche. En ese lugar
parecía un fracaso o una derrota. Y muchas veces en esos desiertos o en estos desiertos decimos: Dios, ayúdame, no veo para dónde. ¿Sabe de qué estoy hablando o nada más yo? ¿Sí sabe? ¿Sí ve para dónde? Yo no veo para dónde. ¿Usted sí ve para dónde? Dígame cómo le hizo. Pero escuche, si el hoyo donde José, la cisterna donde José estuvo era la transición, el desierto para David era el útero donde estaba cocinándose el trono que iba a tomar. ¿Sabe que estos tiempos son necesarios para nuestra vida? Porque Dios quiere, escuche, que actuemos cuando no tenemos. Pero pastor, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos dinero? Pues no sé. Nomás es actuar y buscar y tocar y pedir y algo va a suceder. Y cuando toquemos, ¿sabe qué va a pasar? Vamos a brillar. ¿Cuál es la conexión de todo esto? Sif no es solo un mes, ni tampoco un lugar donde ves todo vacío. El Sif es un lugar espiritual donde no ves nada, pero siembras lo que tienes ahí. Juan 4:38, hermanita, por favor. Dijo: yo os he enviado a cegar lo que a vosotros no labrasteis. ¿Sí? Es decir, a nosotros ya nos tocó recoger cosas que nosotros no trabajamos. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. David fue quebrantado y Salomón fue el que recogió lo que trabajó David. La pregunta es, a los que tienen hijos, ¿les gustaría dejarles herencia? ¿Dinero? ¿Tierras? Pues de eso se trata la Escritura. A lo mejor no son físicas, pero son espirituales. Cada ofrenda que usted da no la da solo para usted, lo da para sus hijos y para los hijos de sus hijos y para los hijos de sus hijos. Ese es el poder de lo que hacemos en Dios, porque no lo vemos. Amén. Por ejemplo, Génesis 8:20, por favor, y 22. Escuche esto. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y después, ¿qué dice? Y percibió Jehová que olor grato. Dijo: esto me gusta, ¿qué están haciendo por ahí? Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo. Y desde su juventud ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mas la tierra permanezca. Ahí Dios dio una ley. Mas la tierra permanezca. Lo dice: no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Sabe qué hizo Dios cuando un hombre construyó sin tener nada? ¿Qué tenía Noé para construir después del diluvio? Nada. Lo que tenía era hacer un altar. La pregunta: ¿cómo vamos a buscar un lugar que necesitamos si no tenemos nada? ¿Con qué vamos a empezar? Haciendo un altar. Y el altar no me vaya a salir como una persona que me preguntó: pastor, ¿de qué hago mi altar? ¿De piedras o de madera? Estamos hablando de que en un tiempo en su casa usted levante su altar a Dios. ¿Sí me escucha? Nos reunimos, papá, mamá, hijos, o si es usted solo, se sienta y levanta un altar a Dios y le dice: Dios, aquí te voy a buscar todas las noches. Ese es su altar. Entonces usted con este entendimiento dice: no tengo nada aquí, nada por acá. Lo único que tengo es la posibilidad de levantar un altar
Y ahí es donde empiezan a suceder cosas, porque acuérdese cuando enseñamos del altar, el altar es el punto de conexión entre lo espiritual y lo terrenal. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Sí se acuerda de Abraham? ¿Sabe quién es Abraham? Abraham, ¿sabe? Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo en sacrificio. Para los que no saben, lo tenían que amarrar como ovejita, lo tenían que poner en un altar y con un cuchillo. Eso es lo que Dios le pide a Abraham. Ellos caminan, van subiendo, van subiendo, van subiendo. Abraham pone a su hijo en el altar, levanta las manos y ¿sabe qué sucede? En el altar Dios le dice, hey, tranquilo, no le hagas daño a ese muchacho, porque yo, al verte en el altar, obedeciendo en el altar, yo ya proví ofrenda para ti. Te digo qué va a suceder cuando levantas tu altar en tu casa todos los días. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Dejemos de buscarle 3 pies al gato, dice un dicho, cuando tiene, ¿cuántas? 4. Deja de rascar donde no hay, deja de rascarle la lotería a ver si te la ganas. No te la vas a ganar nunca. Y no es un decreto, son las probabilidades. Posiblemente te ganes un reintegro, pero no más. ¿Vamos bien? David, ya no lo leemos, David hace un censo y Dios se enoja con él porque David empieza a contar en sus fuerzas cuántos soldados tiene. Dios se enoja y ¿sabe qué? Empieza una mortandad. Para que Dios lo perdonara, David, ¿qué cree que hizo? Levantó un altar y la plaga es detenida. ¿Sabe qué puede hablarnos la plaga? Enfermedad. Hay enfermedad en tu casa, hay un malestar. Levanta tu altar en tu casa. Órale a Dios en tu casa. Este va a ser mi altar todas las noches. Y Dios va a detener la plaga, la enfermedad. Eso es prosperar. ¿Qué hizo Elías? ¿Se acuerda de eso? Había una nación que estaba adorando a otros dioses y lo que hizo Elías es levantar otra vez altar. Los brujos, sacerdotes, santeros, babalaos, todas las religiones estaban de aquel lado burlándose y él solito estaba acostado. Y Elías les decía, sigan ahí bailando, cuando su Dios les conteste, yo me levanto. Iba y los provocaba y les decía, ¿qué onda? ¿No les contesta su santo? ¿No les contesta su demonio? Bueno, voy a acostarme y cuando despierte su Dios, pues me despiertan. Se volvió a acostar. De repente Elías se levanta y dice, vamos a hacer ¿un qué? Un altar. Y pone las piedras. Y dice, ¿y saben qué? Vamos a echarle agua. Traigan toda el agua que quieran. Y les empezó a echar, ahí la Biblia lee esa historia. Y empiezan a echarle agua. Y ya había quedado inundado el altar de agua. Entonces dice, ahora van a ver quién es el verdadero Dios. Levanta las manos y ¿qué creen que pasó? Una bola de fuego cayó del cielo y dice la palabra que consumió el altar y todo el agua. ¿Se lo puede imaginar? Cuando nosotros levantamos un altar en nuestra casa, su presencia va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿No tenemos nada? El altar es la solución a nuestros problemas. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Cuando dejas a Dios al último, tú rompes el ciclo de la bendición. Por ejemplo, Ageo 1, 4 y 9. 1, 4 y después 1, 9. 1, 4 dice, fíjese, Dios hablando. ¿Se escuchó, verdad? Fíjese, Ageo 1, 4 dice, Dios les dice, es para ustedes tiempo. Ponga atención, dice, de habitar en sus casas y atesorarlas
A ver, Dios nos está diciendo esto. ¿Ustedes creen que es tiempo de que tu casa tengas todo? Aire acondicionado, pantalla de plasma así de 80 pulgadas, una lámpara que vale tanto. ¿Qué más? ¿Qué más? Que tengas tu Royal Prestige que pagaste como por 20 y cuantos años. ¿Qué más? Dígame. Que tengas tu auto último modelo, que tengas todas las comodidades. Fíjese lo que dice Dios. ¿Tú crees que es tiempo para que tu casa esté llena de todo y mi casa esté vacía? Eso es lo que Dios nos está hablando a nuestra vida. ¿Quieres tener tu casa llena? Tengamos la casa digna de Dios. No estoy diciendo que la casa más lujosa aún, pero la casa de Dios tiene que ser digna para que vuelva a ordenarse la bendición y la riqueza a nuestra vida. ¿Sabe? Yo quiero volver a traer mi carro del año y recuperar cosas que he perdido. Solo Dios puede hacer ese milagro. Solo Dios puede devolverle a usted la economía, la paz que nos urge, ¿verdad? Que nos urge. Solo Dios. Pero Ageo 1:9 dice: trabajas mucho, muchacho. Qué bueno que trabajas mucho. Pero ganas bien poco. ¿Cuántos trabajan todo el día? Miren, y el ojo así, todo mareado ya. ¿Usted cree que eso es de Dios? No. Buscas mucho, trabajas mucho y cobras bien poco. ¿Por qué? Porque mi casa ¿está qué? Está desierta. No tengo casa. Y cada uno de nosotros, saliendo, huye a su casa. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Y la casa de nuestro Dios? ¿Onta? ¿Sabe? A mí me pegó bien duro esta palabra porque le dije a mi esposa: tenemos que poner una casa de nuestro Dios. Primera de Samuel 2:29 y luego 29 y 30. Ahí sí juntos. Dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado más a tus hijos que a mí? ¿Sí me escuchó? A ver, a Dios no le preocupa que tengas tenis nuevos. A Dios le da gusto. Pero su casa. A ver, le voy a poner un ejemplo más crudo. Pregúntele a un que adora la Santa Muerte si primero es él o su santa. Ay, pastor, no le digas santa. Pues así se llama la cosa esa. Primero es su deidad. Pero como Dios es amoroso y grande en misericordia, pues que se espere. Mi papá tiene que ser primero. Miren, aunque consigamos un lugar, pero que esté hermoso para recibir su presencia. ¿Sí me escucha? Dice: pero has honrado más a tus hijos que a mí. O sea, Dios, ¿quieres que honre más a ti que a mi baby? Sí, eso es lo que quiero. Porque si tú me lo das, no sabes lo que voy a hacer con tu baby. Fíjate. Porque has honrado más a tus hijos que a mí, engordándolos de lo más importante de tus ofrendas. Es decir, no vienes a la iglesia y se la das a Dios, se lo comes con tu gordito, con tu gordita. Por tanto, Jehová, Dios de Israel, dice: yo había dicho que en tu casa y la casa de tu padre andarían siempre delante de mí. Mas ahora he dicho: nunca más yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran.
los que me desprecian. Y despreciar no es decir, ay, fúchala. Despreciar es decir, que se espere. ¿Han oído decir gente así, que tienes una cita y diga, que se espere? Eso es despreciar a la otra gente. Por eso yo tengo un problema con la puntualidad. Ahí van como 28 piedras. ¿Sabe por qué? Porque es decir, que se espere. Y no estoy diciendo de que lleguen tarde, estoy hablando de la actitud de decir que se esperen. ¿Sí me explico? Dios dice, ¿me espero? Aguántese. Nos urge levantarle casa a Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas te van a ser entregadas, ¿verdad? Amén. ¿Cómo dice? Buscad primeramente el reino de Dios. Sabe, tener nuestro altar en casa. Lo repito, no son piedras, no es madera, es un lugar donde oramos. Dice Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Todo lo que se te antoje, necesitas o desees, cuando buscas a Dios primero, Él suple los demás. Proverbios 3, 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias de todos tus frutos, y serán llenas. ¿Sabes? Esto no es un talón, es una siembra. Lo hemos explicado, cuando tú siembras un elote, ¿cuántos elotes tienes que enterrar en la tierra? Un granito. Y ese granito te da miles de granitos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos los graneros del pastor, ¿verdad? ¿Dice eso? ¿Qué dice? Tus graneros en abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y el último, Apocalipsis 2:4. ¿Sabes qué dice Dios? Dice, tengo algo contra ti. Ya lo predicamos hace unos días. ¿Qué dice? Has dejado de estar enamorado de mí. Donde Dios no es primero, escuche, el ciclo se rompe. Y termino con esta historia. Había un hombre llamado George Mueller. George Mueller era un pastor, evangelista, misionero en Alemania. Vivió la mayor parte de su vida en Inglaterra. Es mejor conocido, ¿sabe por qué? Por haber hecho orfanatos en Bristol, donde cuidó en su vida a más de 10,000 huérfanos. Pero lo particular de eso, escuche esto, no le pidió dinero a nadie. Escuche esto. ¿Cuál es lo espectacular? Que no le pidió a nadie dinero para cuidar a esos niños sin papá y sin mamá, ni hizo campañas publicitarias para recaudar fondos. Lo único que este hombre hacía era levantar sus manos y decirle, Dios, tengo muchos niños que darles de comer. Era lo único que este hombre hizo. Este hombre, dice la historia, que era muy rebelde. A los 20 años, en una reunión cristiana, experimentó a Jesús en su corazón, y esto hizo que algo cambiara dentro de él. Ese día, este hombre decidió vivir por fe, y se convirtió en este pastor en Inglaterra, y rechazó un sueldo. Dijo, no, a mí no me den sueldos. Dijo que solo viviría por fe y oración, y que no pediría ayuda a ningún humano. Esa era su postura de George Mueller. Ahora, lo interesante de esto es eso, que él se encargó de demostrarle al mundo que la oración es poderosa, y que Dios responde. O sea, no solo la oración es poderosa, sino que Dios responde.
En 1836, escuche, junto con su esposa Mary, abrió el primer orfanato en su propia casa con 30 niñas huérfanas. Con el tiempo empezó a construir lugares y llegó a albergar al mismo tiempo más de 2,000 niños sin papá y sin mamá. Un hombre con pura oración. Pero ahí le va lo interesante. Él a menudo oraba por comida. ¿Y saben qué? Dios respondía milagrosamente. Un día no había comida para nadie. Ni había promesa de pago, no tenían nada que comer. ¿Usted sabe de qué hablo? Escuche esto. Le dijo a los niños, niños, vénganse a comer. Sin pan en la cocina, ni leche, ni nada. Los sentó a los niños en la mesa y dijo, a ver mis hijos, vamos a orar a papá Dios. Y lo repito, no había nada. Levanta sus manos y le dice al Señor, Dios, gracias por estos alimentos que tú has de proveer a nuestras vidas. ¿Se imagina esa oración? Termino la oración y ¿qué le voy a dar a estos niños? Pero él levantó sus manos y me dijo, Padre, gracias por esta provisión que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque yo creo en tu palabra. Y empezó a orar este hombre. Y de repente tocan la puerta. Y llegó el panadero y dijo, oiga, yo sentí en mi corazón hornear pan para todos estos niños y traigo estos panes para sus niños. Sírvanle a los niños. Momentos más tarde, tocan en la puerta y dice, oiga, me dijeron que aquí había un orfanato, se me acaba de descomponer mi carreta y no voy a llegar a mi destino, traigo muchos litros de leche, ¿se los puedo dejar? Y esa noche, nuevamente, la oración tuvo una respuesta. Lo admirable de todo esto es que aunque George y Mary vivían por fe, fue extremadamente organizado. ¿Y sabe qué pasaba? Llevaban un registro detallado de cada oración, hecha y respondida. Más de 50,000 respuestas documentadas de oraciones contestadas. Su historia cuidó a más de 10,000 huérfanos en su vida, distribuyó millones de Biblias y libros cristianos en múltiples idiomas. Después de 70 años viajó como misionero a más de 40 países, arriba de los 70 años, escuche, viajó a más de 40 países, predicando hasta los 87 años. Su vida no era sencilla, pero miles creyeron y les enseñó a confiar en Dios como su proveedor a través de la obediencia y la oración. Su legado, George Mueller, la fe no opera en lo posible. No hay gloria para Dios en aquello que es humanamente posible. La fe comienza donde el poder del hombre termina. Su vida demostró que no necesitas recursos humanos ni financieros para hacer que el cielo se abra. SIF, vivir en SIF significa obediencia, siembra, aunque no veamos las cosas posibles. Amén. Sí, edificar sin ver, caminar sin ver, ofrendar sin ver, servir sin ver, ayudar sin ver. Cierra sus ojos, por favor.
Cierre sus ojos. Y levante su mano, por favor, una mano. Y cierre sus ojitos, levante su mano. Dígale a Dios, Dios, este es mi tiempo. Vamos, dígale, Dios, este es mi tiempo. Vamos, dígale, Dios, este es mi tiempo. Voy a edificar sin ver. Porque sé que la gloria, dígale a Dios, sé que la gloria vendrá. Vamos, dígale, cierra sus ojos, dígale, sé que la gloria vendrá. Voy a obedecer, Dios, como Salomón. Voy a adorar como David. Vamos, dígale. Voy a esperar como Abraham. Porque hoy entendí que Dios va primero. Y todo lo demás en mi vida se alineará. Diga, este es mi tiempo de construir. Y no miraré atrás. Porque tu palabra dice, suban al monte, traigan madera y edifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y mi Dios será glorificado. Escucha, hermano, sí, no es el tiempo donde todo florece, es el tiempo donde obedecemos para la gloria futura.